Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no los reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 12 con sus compañeros, los cuales les dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera decir una palabrita de la primera lectura y otra del Evangelio. Siempre me ha llamado la atención esta primera lectura, me parece muy interesante. Sobre todo cuando apela a la generosidad. Jesús fue generoso siempre, siempre. No siempre con dinero, aunque sí algunas veces. Si ustedes recuerdan, ahí, en el grupo de Jesús, con los apóstoles, se manejaba una bolsa que le llevaba Judas. Incluso cuando se acerca ya el momento de la traición, y cuando Jesús le dice a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto, comenta un evangelista: muchos pensaron que Jesús le había pedido
hiciera alguna caridad. Es decir, también hacían caridades de dinero, porque se manejaba dinero en el grupo de Jesús. Sin embargo, los evangelios pocos nos hablan del compartir dinero, pero sí nos hablan de compartir algo, mucho más cosas que el dinero no puede comprar. Compartir el amor, compartir la misericordia, compartir el perdón, compartir enseñanzas, compartir gestos profundos, compartir salud. Jesús les había enseñado eso, y eso tendría que ser un gesto que se quedara en los discípulos que han sido renovados y revividos en la resurrección de Cristo, el saber compartir. Y por eso nos narra hoy la primera lectura este hecho de la primera iglesia. No lo repito porque ya lo escuchamos, pero me llama la atención esto. Dinero no tengo. Tú me pides dinero, no tengo, pero te voy a dar lo que tengo. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo para compartir? Hoy muchos no saben compartir. Hoy muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no saben compartir o no sabemos compartir. Nos vamos haciendo egoístas porque si la tarea es tener más, ¿cómo voy a hablar de compartir? Y sin embargo, Jesús resucitado, Jesús antes de morir y resucitar, nos habla de compartir. Jesús resucitado incita a aquella pesca milagrosa. Echen la red a la derecha y encontrarán peces. Y las redes se rompían por la pesca milagrosa. Ese Jesús que resucitado también les dice a sus discípulos: tengo hambre, ¿tienen algo de comer? Denme de comer. Ese Jesús que antes de morir les había dicho a sus discípulos, cuando ellos les dijeron: Señor, mándalos a los caseríos, porque ya tienen hambre. No, denles ustedes de comer. La generosidad, hermanos, debe ser siempre una marca del discípulo de Jesús. La generosidad. Tengo esto y lo comparto contigo. Y a veces creo yo que en la iglesia nos fijamos demasiado en los milagros. Habrá quien diga: no, padre, pero pues yo no tengo el don de levantar a alguien que está afligido. Pues no, a lo mejor no, pero a lo mejor sí tienes el don de poder hacer sonreír a una persona triste, de poder levantarle el ánimo a alguien que se encuentra deprimido. A lo mejor sí tienes el don de ir a visitar a algún enfermo. A lo mejor sí tienes el don de perdonar a esa persona que te ofendió. A lo mejor sí tienes el don de muchas cosas que no se compran con dinero. Y a eso se refiere también hoy la primera lectura. Y creo que apela a nuestra generosidad. Alguien que resucita con Cristo debe de ser una persona generosa, que da, que se da, y que la falta de dinero no es impedimento para dar lo mejor de sí misma. A veces qué fácil es quitarse la responsabilidad de acercarme al otro que me necesita. A veces está al alcance de la mano. Te doy 10 pesos.
Dale lo mejor de ti mismo. Y lo mejor de ti mismo no son aquellos 10 pesos que llevas en la bolsa. Aunque a lo mejor, si aquella persona tiene hambre, necesita tus 10 pesos. Junto con algo no material. También. Por ahí me llama la atención esto en la primera lectura que hoy hemos escuchado. En el Evangelio de hoy, cada vez me invita más a leerlo de esta manera. Aquellos dos eran discípulos de Jesús, aquellos peregrinos de Emaús, eran discípulos de Jesús, lo conocían, habían andado con Él, tenían puestas sus esperanzas en Él. Nosotros esperábamos. Conocían a Jesús y sin embargo se sienten defraudados por Jesús, defraudados por Dios. De alguna manera eran hombres religiosos, pero que no habían entendido nada. No habían entendido nada. Habla de una tarde que pronto iba a oscurecer. Pero para hablar de una vida gris de aquellos personajes, un día que se está por acabar, es que así estaban sus esperanzas, terminándose. Por un momento habían creído ver la luz, y sin embargo, esa luz se les había agotado. Se sentían expertos, porque hasta iban discutiendo. A veces, hermanos, me da la impresión, esos discípulos de Emaús, me da la impresión que nos refleja a muchos de nosotros, también discípulos de Jesús, que caminamos en la iglesia. A veces nos creemos muy sabiondos, que ya no las sabemos de todas. Incluso a veces podemos hasta discutir. Y sin embargo, no sabemos nada. ¡Qué ciegos!, les dice Jesús. ¡Qué ciegos! ¿Cómo está de embotada su mente que no han entendido nada? Pero sobre todo, ¿cómo está de embotado su corazón? Porque si no eres capaz de entender, al menos un corazón sensible, pero ni uno ni otro, se regresan a seguir su vida como siempre. Es que aquí siempre había sido así, y entonces me regreso a hacer lo mismo de siempre, porque haciendo lo mismo de siempre, eso me hace sentir seguro, con mis mismas verdades de siempre, con mis mismas costumbres de siempre, con mis mismas tradiciones de siempre. Yo esperaba algo diferente, y vaya que se aconteció algo diferente, pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Había acontecido algo mucho más grande que la creación del universo, y ellos no se habían dado cuenta, ni en su mente ni en su corazón. Nada les movía. Por eso Jesús les dice, bueno, aquí lo traduce como duros de cabeza. Por ahí estaba viendo que la palabra original en griego era otra, ¿verdad? Era que incapaces de pensar. La palabra en español que se le dice a una persona que es incapaz de pensar es estúpido, ¿verdad? No es una mala palabra, es una palabra fuerte, pero que si la buscamos en el diccionario, estúpido quiere decir incapaz de pensar, incapaz de razonar, ¿verdad? Y traducida al español es muy fuerte, y aquí le suavizaron, ¿verdad?
Y qué duros de corazón. O sea, después de que estuviste con el Señor, tienes un corazón insensible. No ha cambiado tu corazón. Sigues en la misma situación. ¿De qué te sirvió haber estado con Él? ¿De qué te sirvió haberle admirado? ¿De qué te sirvió? Y yo creo que nosotros como iglesia debemos cuestionarnos también. Porque Dios está aconteciendo. Dios está aconteciendo. Porque Él es un continuo presente. Dios está aconteciendo, Dios está actuando. Él es el viviente. Lo tienes delante de ti. Y muchas veces no has entendido. Muchas veces son tus pensamientos, tu lógica, tus emociones, tus convicciones, tus tradiciones. Pero Dios acontece delante de ti y tú sigues como en un autismo espiritual. Un autismo encerrado en ti mismo o en ti misma, en medio de tus tradiciones, devociones, cuando Dios te está incitando a ir mucho más allá. Y a mí me llama la atención esto como iglesia, ¿verdad? Como iglesia. Cuando todo lo queremos interpretar desde algo tan humano, ¿verdad? Como pensando que ya todo lo sabemos. Me llamó la atención hace muchos años que después de unos 10 años de estar en el seminario, de haber salido del seminario, fui a hacer un curso a la Universidad Pontificia de diplomado en teología. Se me olvidó. Qué bien estudié, ¿verdad? Teología dogmática. Y me llamó mucho la atención porque platicaba con un diácono muy intelectual que estaba dando clase ahí. Y me decía, me pareció sumamente interesante. Decía, la teología se renueva. La mayor parte de la teología no es dogma de fe. Realmente los dogmas de fe son muy poquitos. Y el camino de la teología es un camino siempre vivo, siempre cuestionado por la palabra de Dios, siempre iluminado. El camino de la teología es un dinamismo. A veces un teólogo presenta algunas propuestas, pero que se renuevan después con nuevos teólogos, con nuevas propuestas, porque el misterio de Dios no lo podemos abarcar. ¿Y cuántas veces nos quedamos en una propuesta que estudiamos de una manera superficial y creemos ser poseedores de toda la verdad? Y creo que eso le pasaba a los peregrinos de Emaús. Creían ser poseedores de toda la verdad cuando no habían entendido nada. Y qué triste cuando nosotros como iglesia cayéramos en esto, ¿verdad? Creyendo ser poseedores de toda la verdad. Cuando a veces no hemos entendido nada. Pero dicen que en tierra de ciegos el cuerpo es rey, ¿verdad? Si yo me hice un cursito de 2 años y me siento yo la divina garza, no, mi amigo, ¿verdad? Eso es algo que toda la vida no basta para ponernos delante de este misterio de Dios y llenarnos de Él
Me llama mucho la atención aquello que cuentan de Santo Tomás de Aquino. Después de escribir tantos libros sobre Dios, especialmente aquello que llaman la Suma Teológica, va uno al seminario y están los tomos gruesotes, ¿verdad? 90 y tantos. Y dice que entonces Dios, llegado un momento, se le aparece Jesús a Santo Tomás de Aquino. Y a partir de esa aparición, de esa revelación, Santo Tomás de Aquino no vuelve a escribir. Y le preguntan por qué, y él dice: pues lo que escribí de Dios está bien, pero lo que vi es mucho más, incomparablemente, de lo que se puede escribir. Me quedo sin escribir. Es como decir, me quedo sin palabras, me quedo sin escritos, me quedo con Él. Qué interesante es en el que toda nuestra vida dejemos que ese Jesús resucitado nos renueve. Porque cuando nos dejamos renovar por Jesús resucitado, la esperanza siempre estará ahí. Pero cuando es nuestras creencias, nuestros motivos, cualquier cosa bastará para quitarnos la esperanza. Porque si nuestra esperanza no está en un Jesús resucitado, nos va a tumbar lo que sea. Cualquier cosa será buena para tumbarnos la esperanza. Cualquier cosa será buena para tomarla de pretexto y decir: yo ya renuncio, yo ya no sigo, yo esperaba, yo pensaba, pero no se puede, así no, etcétera, etcétera. Como una iglesia que ha perdido su esperanza porque realmente no conocía a Jesús como debió de haberlo hecho. No entendía a Jesús, no lo había dejado entrar profundamente en su corazón, no lo había dejado vivir en él o en ella. Porque más bien había puesto otras cosas que a Jesús resucitado. Había puesto ahí algún puesto en la iglesia, había puesto ahí en su corazón y en su mente una visión de un cierto teólogo o de un padrecito que hable en internet, y como el padre de aquí no hace lo que el padre de internet dice, esto ya no sirvió, yo dejo de ir. O porque el padre no me vio, no me saludó, no me dijo, no reaccionó como yo esperaba, esto ya no sirvió. O porque ya te peleaste con otra de ahí del grupo por el huesillo, ¿verdad?, de encargar de no sé qué. Válgame Dios, esto ya se tronó. Pues no, es que Jesús resucitado no lo entronizas en tu corazón. Somos a veces esos peregrinos de Maús que vamos caminando ya de regreso, muy lejos de la luz. Ya pronto va a oscurecer porque esto ya se nos nubló. Ay, dispensen. Si lo digo es para que no nos pase, ¿verdad? Que no nos pase. Cuando Jesús resucitado vive en ti, vive en mí, siempre tendremos motivos para la esperanza. Aún y a pesar de las dificultades, siempre tendremos motivos para la esperanza. ¿Por qué sigues adelante? Mira, no sé. Yo sí sé. Porque tu corazón arde cuando Jesús te habla por el camino. Porque Jesús te ha iluminado la vida, ha endulzado tu corazón, porque estás enamorado de Él.
Porque aunque vives tú, es Cristo quien vive en ti. Es por eso, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba por el camino. Hermanos, pues ojalá y seamos esa iglesia donde dejemos vivir a Jesús, lo entronicemos a Él ahí. No nos distraigamos ante las situaciones y ante las tentaciones del enemigo. Que no nos desanimen nuestros propios pensamientos caducos y rancios que a veces nos acechan. Dejemos que Jesús nos renueve, porque Él vive y quiere hacerse presente siempre en tu vida y desde ti para los demás. Vamos a continuar nuestra Eucaristía.